Eso de que bueno, realmente es brutal lo que ha hecho durante tantos años, durante muchos años la dictadura con la sociedad cubana, pero hay algo muy notorio y muy peculiar de los últimos tiempos y es eh, utilizar la música, utilizar los géneros musicales para influir directamente, en la mentalidad, o sea, en la mentalidad y tener controlada a toda una nación a través de la música. Y ciertos y determinados géneros. Siempre lo hicieron, o trataron de hacerlo. Lo único que tenían el problema de que realmente la sociedad cubana tenía por aquellos tiempos un nivel cultural bastante elevado, no solamente de antes del castrismo, sino los primeros años del castrismo. Ellos se dedicaron mucho a que la gente estudiara, a que la gente es alfabetización, un tema que vamos a tocar dentro de poco, porque yo soy de la idea, no de la idea, estoy completamente convencido de que la hora cero, el primer día, ya, el primer día que se libere Cuba, al segundo día hay que hacer lo mismo que hizo Castro. Una campaña enérgica de alfabetización y va a ayudar mucho a la gente. Va a ayudar mucho a los cubanos, sobre todo a los jóvenes. Ustedes están viendo desde hace mucho tiempo atrás, ustedes están viendo algo muy brutal en el sentido de que estamos viendo el retroceso cultural, el retroceso alfabético de toda una nación joven, ¿ya? Ustedes están viendo las catastróficas faltas de ortografía. O sea, la ortografía, realmente, gente, se necesita una campaña de alfabetización. Ya se necesita urgentemente. Mucha gente que pasó muchos años sin ir a la escuela, mucha gente que no tenía los maestros que tuvimos nosotros. Sorry, mucha gente que realmente necesita alfabetizarse para poder ser libre, como dijo Martí. ¿Ya? Y eso está todo combinado. Martí estaba claro. Y lo tenía también muy claro. En el sentido de que si no tienes cultura no eres libre. ¿Y por qué si no tienes cultura no eres libre? Yo te voy a decir por qué. Y es precisamente el tema de hoy. El tema a lo que yo me quiero referir. Y es que estamos viendo este género musical cubano que ha arrasado a principios de este siglo, si no me equivoco, que es el género que empezó con el reggaetón, después fue cambiando a cubatón, y hoy ya no es ni reggaetón. En aquel tiempo yo me azoré cuando reggaetón, bah. Después cubatón me azoré mucho más, pero ahora el género ya no se llama reggaetón, ya no se llama cubatón, ahora se llama reparto. O sea que nos vamos subiendo, vamos bajando los escalones y de más para abajo, más para abajo, más para abajo. Ahora el género se llama reparto y yo quiero hacerle una aclaración a todo aquel que tiene 30 años, a ver, que tiene de 30 años para abajo, o sea, mucho más joven, a toda esa generación que hoy en día consume ese género musical, que es la gran mayoría de la juventud cubana dentro y fuera de Cuba. El reparto. Wow, en mi tiempo, en mi juventud hubiera sido imposible por el nivel cultural de la sociedad, ¿ya? De aquel tiempo, de llamarle a un género musical el reparto, ¿no? Le llamaban, no sé, la guapería, la timba, esto y lo otro. La timba tampoco, porque la timba más bien fue un género, claro, muy cubano, muy rico, lo gozamos todo, lo bailamos todo, pero en sí, todo aquel que escuchaba timba eran la gente un poquito más de menos recursos, toda la sociedad negra, la guapería, la chabacanería, ¿entiendes? No le pusieron a género chabacán. Los chabacanos, lo pueden haber llamado así, los chabacanos, los reparteros,
le llaman hoy los reparteros, pero yo estoy consciente de la gran mayoría, un 99,9 de todo aquel que hoy escucha reparto como así, con ese nombre ya establecido, el reparto. Muchos no tienen ni la mayor idea, o sea, la gran mayoría, el 90%, 99,9%, como no había nacido, cuando la palabra reparto por primera vez salió en Cuba, ya sí había nacido, yo estaba allí, y llamarte repartero en Cuba, ya tú sabes, no era un orgullo, todo lo contrario. Tú eres de reparto, tú eres de orilla, tú eres vulgar, tú eres lo más desagradable. Tú eres o presidiario, o ladrón, o carterista. En fin, ustedes saben a lo que me refiero, ¿ya? Los reparteros. En mi tiempo estábamos los frikis y estaban los reparteros, ¿oíste? El reparto de la bajeza. Por supuesto que yo nunca fui a ni bailable en la tropical, yo no conozco nada de eso. Lo siento, ¿no? Viví muchísimos años en Marianao, tenía que pasar por ahí siempre y para mí siempre, todos los fines de semana era una tortura cada vez que o la 22 o cualquier guagua que veía de Marianao para Vedado tenía que pasar por la tropical. Eso para mí era lo más desagradable de toda aquella plebe en la calle del elemento repartero de aquel tiempo, ¿viste? Que por una parte, repito, por una parte ahí se reunía lo más, vamos a decir que no, lo más vulgar. Sí, vulgar, sí eran vulgares, gente vulgar, gente de pocos recursos, gente de los reparteros, la gente de barrio. ¿Ya? Y yo vengo de Marianao, o sea, yo me crié en Marianao, así que ya se pueden imaginar todo el elemento de Marianao, la Lisa y por ahí para allá, donde se reunían sus lugares, su música era esa. No era hip hop, no era rock and roll, no era discoteca, era eso. La tropical y el reparterismo, pero no había un género musical que se llamaba el reparto. ¿Ya? Se llamaba timba o no sé, salsa, como ustedes quieran llamarle. Que también tiene sus paradójicas, ¿ya? Sus cosas locas, sus cosas muy locas. ¿Por qué digo de cosas locas? Porque era el tiempo, o sea, fue un tiempo donde ya, o sea, los 90, estoy refiriendo a los 90, 89, 90, 91, hasta el 93, que es ya lo último que yo cogí, pero bueno, esto viene de atrás, 87, 88, una onda así más o menos, donde también había una revolución cultural musical muy grande, ¿ya? A partir de la banda, Alberto Álvarez, y eran muchísimas orquestas también que hoy no existen ya, que eran muy buenas. Y consciente o inconscientemente había una revolución musical muy grande, muy grande. Y todas esas orquestas, todas esas grandes orquestas, Bam Bam, y toda esa gente tenían que tocar en la tropical, con todo con todo ese elemento. Nosotros la gente de la farándula no lo hacíamos. Nosotros, repito, yo nunca puse un pie en la tropical. La primera vez que yo puse un pie en la tropical fue en el 2011, cuando fui a visitar a Cuba, y era porque había un party electrónico de música house y todo eso. Entonces fui allí y fue la primera vez en toda mi vida que había puesto un pie en ese lugar. Primero, para llegarme allí hubo que convencerme de que no era lo que yo conocía de los tiempos de antes y que bueno, ya. Y que estaba no sé quién, dijo, y de Cuba, o sea, todo el elemento de mi farándula que me gustaba a mí. Que ya yo conocía por la red y esa onda. Entonces, esa fue la primera vez que yo puse un pie allí en el trópico, como le decía en aquel tiempo. Pero nosotros, la gente de la farándula, por ejemplo, NG La Banda. Imagínate tú, NG La Banda. ¿Cuántas veces yo no vi en vivo NG La Banda? ¿Cuántas veces yo no gocé con NG La Banda? Pero yo no iba a la tropical. No, yo cogí NG La Banda en el festival de cine, en el festival de jazz, en el festival de la trova, cuando lo hacían allá en las playas de Marianao, que ya tú sabes, se acababa el festival, se acababa Silvio, Pablo y todo eso en el eso de pelota de Marianao.
Y la sucursal era en el medio, al frente, y eso empezaba a partir de las 2 de la una de la noche, por ahí, empezándose, cuando se iba toda la plebe normal de pueblo que iba a gritar, sí, mi papá. Entonces empezaba el party de verdad, ya, la sucursal en la sala al frente, que era, tú sabes, con credencial de invitación. Y esa era la farándula que a nosotros nos gustaba, ahí donde íbamos nosotros, de verdad, a coger a toda esa gente. Ahí, en todas esas actividades, o sea, en toda esa onda, vi yo a todos esos grupos, ¿ya? A todos esos grupos de Alberto Álvarez, Bam Bam, los más sonados así de reparterismo en aquel tiempo eran ellos. A nosotros nos gustaba también, pero que nosotros sí nos íbamos a ir a juntarnos con la bajeza, ¿viste? Entonces, entonces, Tropicana, Pablito y su élite, la gente hablaba de Pablito y su élite, Pablito y su élite. Y yo fui de los primeros que escuchó Pablito y su élite, pero era en Tropicana, en el segundo show de Tropicana. Ya, tal vez yo con 17 años y con 18 años. 18, 19 años. Ya, y ya me metí en Tropicana todos los días. Y todos los días, a partir de la 1 a las 2, cuando se acababa el primer show, el segundo show era Pablito y su élite. Que me acuerdo que era en el momento era el jevito de. Él era el jevito cállate la boca porque no se complica, porque él era el jevito de alguien que yo conozco y es conocido, en fin. Igual, el caso es que nosotros cogíamos ahí a Pablito y su élite desde el principio. ¿Viste? Desde el principio. Y hasta que íbamos a Tropicana ya, al segundo show, para bailar con Pablito y su élite. Pero cuando Pablito y su élite tocaban en la Tropical o en los bailables públicos de allá abajo, de ¿cómo se llama? Por allá, por en la rampa. De allá abajo en el eso, en el, coño, ¿cómo se llamaba? Que haciendo los bailables esos populares, esos inmensos, esos. En la piragua, para cuidado, no, nosotros atacábamos así, cuidado, taxi, la marina, esto lo éramos así, éramos gente loca, así, nos gustaba la farándula, no nos gustaba la bajeza. Pero nos gustaba la cultura y nos gustaba la música. Entonces, a ver, para no irme así del contexto, del contenido, como se dice hoy, sí. Fue ya desde aquel tiempo, yo no lo sabía, no lo veía, pero ya desde aquel tiempo venían los tiros, ya venían los tiros, porque como, a ver, yo que venía de la fricandad, o sea, a los 13, 14 años, yo era realmente friki, yo era Zeppeliano, ya desde Caturla, o sea, ya nosotros en Caturla teníamos un grupito en Caturla de muchos músicos que hoy son famosos, éramos en aquel tiempo éramos friki, estaban los Zeppelianos, los Hiperpianos, en mi barrio, en Marianao, que la gente también tiene mucha. La gente piensa que Marianao fue un barrio de gente reparteras. No es exactamente así. No es exactamente así. Era un barrio de gente tampoco tan pobre como la gente piensa. Porque hay que mirar la historia de Marianao, ¿no? Hay que mirar la historia realmente de Marianao para darte cuenta que no precisamente eh, antes del triunfo de la revolución lo que vivía ahí era la bajeza o todo lo que es esa onda que después tomó Marianao. La gente piensa que Coco Solo, Palo Cagado, Los Pocitos, El Palmar, Zamora, todos esos lugares eran lugares muy bajos. No es así, no es así. En mi juventud, era uno de los barrios más rockeros que había en toda La Habana, ¿ya? Fuerte, con grupos de rock que tocaban rock, como, no sé, no me acuerdo de los nombres, es que no me acuerdo de los nombres. Marianao, el Marianao que yo conozco, en el Marianao que yo me crié, de los 70 y los 80, sobre todo los 70, sobre todo los 70. Era un barrio de bebillos, era un barrio de gente muy anticastrista, ¿ya? Todo lo que es ese municipio, ¿ya? Todo el que conoce la calle 100 se da cuenta que 100, te tienes que mirar las casas, ¿ya? Para saber que ahí no era un barrio de reparto, ¿no? Sino un barrio de gente con muchísimo dinero. Entonces, y entras así para las playas de Marianao, todas esas mansiones, todo eso. Marianao, todo eso para tener a campo de gente con muchísimo dinero, o gente con mucho dinero, en realidad. Y todo lo que siguen hasta allá abajo, hasta casi llegar a Boyero, se ven las casas, se ven las casas. Si das para el Palmar, lo que la gente le habla en el Palmar era un barrio como aquel que dice
de gente con dinero, gente de clase media con dinero. Ya, gente con dinero. Era un barrio muy fuerte, como todos los barrios de La Habana en sí. Yo era uno más de eso, ¿entiendes? La Bajeza, los Solares. Entonces La Habana Vieja, el Vedado, antes de la revolución, ¿viste? En el Marianao no habían solares antes de la revolución, pero sí las había en el Vedado, en el centro del Vedado. Lo había en La Habana Vieja, todo eso no lo viví, no se veía en Marianao. Entonces, a donde yo quiero llegar es que eh, siempre desde el primer momento de la dictadura, siempre trató de todos esos movimientos culturales que vienen de la juventud, tratarlos de acaparar, tratarlos de alguna manera influenciar. Eh, ya el movimiento de rock de por sí, de por naturaleza, era anticastrista. Y a eso entonces tú le pones ¿cómo es? La palabra se me volvió a olvidar. Tú le pones a eso toda la, la censura. ¿Ya? Recuérdense que estoy hablando de tiempos donde no se ponía ni Led Zeppelin, ni Deep Purple, ni Kiss, ni ninguno de esos grupos se ponía ni en la radio ni en la televisión. Eso vino un poquito después, pero en mi tiempo no, en mi tiempo eso no es. Entonces era todo el mundo rockero, la gente con los pelos largos. Ya tú sabes, imagínate tú, Cuba siempre ha sido, Castro siempre ha sido un anti todo. ¿Ya? Yo te hablo de un tiempo que no eran 2 y 3 rockeros, no era Marianao entero. Y todos los fines de semana eran fiestas y fiestas y fiestas y fiestas y fiestas y fiestas y fiestas de rock. No eran fiestas de repartero, no eran fiestas de escuchar salsa, eso no existía. Era fiesta de rock and roll, las bandas de friki eran inmensas por todo Marianao, de Marianao a Playa, de Playa a Pavedao, y todos los fines de semana en Marianao, en casa, había un party de rock, y ahí iba todo el mundo. ¿Viste? Festivales de rock, no sé qué cosa, que se iba a Playa de Marianao con los rock and roll, los Tarzan, los Pumas, todos esos eran grupos de rock que, salían, que nacieron en Marianao, ahí en el barrio, ahí. ¿Ya? Los Pumas creo que era donde tocaba Ricardito, ahí en la esquina de mi casa. ¿Ya? Imagínense usted una fiesta del CDR en los 70, una fiesta de CDR en los 80, y no te ponían bafle de Silvio Rodríguez, no. Eran los Pumas tocando en la calle, en pleno 132, entre 37 y 39, ahí mismo, ahí en la esquina de donde yo me crié. Ya, te hablo de yo niño. Ya, te hablo de yo niño. Cada vez que había los días de los CDR, era esa banda de rock en la calle tocando. Rock and roll. Todas las canciones de todos los monstruos en inglés. Ese fue mi infancia. Entonces, a donde me quería referir era eso, que siempre trataron de censurar ese movimiento joven, nato, y era difícil, era muy difícil, porque ya te repito, era un movimiento realmente, sí, es verdad que la gran mayoría de la juventud que era rockera eran blancos, o sea, de la piel blanca, pero tampoco así, había muchísimos negros, no la mayoría, pero se habían muchos negros de Marianao y de verdad de todos lados que eran rockeros. El Kini, el padre, o sea, personajes de aquel tiempo muy famosos que eran negros y eran rockeros. Entonces, era muy difícil, era muy difícil. Además que ya solamente en porte y aspecto, ya la gente con el peroxi en la cabeza, todo el mundo era rubio, todo el mundo con con los pantalones apretados, todo el mundo era Yuma. Entonces eso era todo el tiempo era una salación en mi casa. Pero también en la calle con los muchachos yo veía que los padres, pero la gente eran rockeros, rock and roll, cepilianos, hiperpianos, y hasta que se hacen el malecón. Entonces esa sociedad no se pudo nunca jamás la pudieron infiltrar de esa manera. Todo lo contrario.
Los frikis eran anticastristas, los frikis eran los primeros que dormían en los calabozos, las recogían en todas las fiestas. Era normal que llegara a una jaula y recogiera a la gente. Eso es normal, esas son cosas que quizás mucha gente no conoce, pero en mi juventud más temprana, o sea, 15, 16 años, yo lo viví y después ya más grande lo viví también. Ya en el Vedado, ¿eh? Una recogida de friki, una recogida. ¿Viste? O sea que eso es algo que era normal en aquel tiempo, ¿ya? Y por ende fue muy difícil penetrar a esa generación, penetrar a esa juventud, porque esa juventud tenía una sola cosa en la cabeza: rock and roll y el Yuma, ¿ya? O sea, de entrada anticastrista, rock and roll y el Yuma. La gran mayoría no sabía inglés, todo el mundo cantaba las canciones sin saber lo que decía de un carajo, pero como el rock no era político, a ellos tampoco les molestaba, pero no era tanto como el hip hop, no era tanto como el reggae, no era tanto como la electrónica. Y sobre todo el hip hop cubano, que ya tú sabes la palabra, ya como tú hablas y ya estás hablando cosas sociales y tirándole directamente a la dictadura, ya es un problema mucho más grande que en el rock and roll. Entonces los rockeros, cuando vieron que ya no lo podían de ninguna de la manera, el movimiento rock and roll se pudo doblegar, lo pudieron infiltrar, lo pudieron doblar, como se dobló hoy el reparterismo, como lo pudieron infiltrar hasta los timbales. De momento tuviste que en Colorama pusieron a Led Zeppelin. Yo he visto Led Zeppelin en Colorama. Y así empezaron ellos poco a poco, y terminaron con un John Lennon en no sé dónde está todavía John Lennon. Yo no sé dónde ha ido, pero es para que tú veas como la dictadura, cuando ve que no te puede acabar, entonces ella misma se mezcló y se une. Entonces abrieron todos estos lugares de rock, y que si festival de rock, y que si rock por aquí, rock por allá. Ya lo cogieron y lo manosearon tanto, ¿viste? Que ya después ya el rock, ya la gente ya no estaba para eso, ya, porque ya se convirtió mainstream, ¿viste? Entonces ellos cogieron y lo tumbaron. La gente se fue del país cuando los 80, la mayoría de todos los rockeros cubanos fuertes se fue en los 80. A partir del 83, cuando el 81, cuando la historia esa de Mariel, y después por ahí para allá. Marianao se vació, porque Marianao, repito, siempre fue anticastrista. Oye, eso es lo que yo recuerdo de mi nacimiento, anticastrista. Y todo que era más o menos, que se dio fochando en los 80, y tú lo escuchabas todos los días, día por día, tú escuchabas toda la semana. No, se fue fulano, oye, se fue tal familia, una balsa por aquí, por allá, y Marianao vacío. En fin. Vamos a poner un poquito de música y después vamos a seguir con esto, porque tengo que tomar agua y... Sí, seguimos aquí con Evelyn García Márquez, que estás escuchando Cuban Radio Live. El sonido alternativo cubano de la radio, así que vamos a escuchar aquí, después vengo, gente, un beso. Estoy aquí. Como la luz del alma que a veces se desata, llegaré a ti. Pondré mis pensamientos solo por un momento, todos en ti. Diversas sensaciones, tristezas y emociones afloran en ti. Pero no es suficiente todo lo que escribo para que seas feliz. Mis días son noches eternas para ti. No puedo obligarte a que sientas por mí. Robarme la luna y esperar al sol. Es casi locura cuando no hay amor. Cada segundo cuenta en esta corta vida y te esperé. Tu nuevo atardecer estaba tan distante, lejos ya ves. No pude rescatarte de aquella melodía que anidaba en ti. Tus días son mis noches, solo me dijiste se acerca.
Si estás escuchando aquí en Radio Live Zone y Alternativo Cubano, la radio Eric González aquí. Feliz sábado, gente. Seguimos súper conectados aquí. Entonces, nada, yo les decía que sí, que fueron tiempos difíciles donde la juventud cubana, al menos la de mi tiempo, demostró que era difícil de ser infiltrada y mucho menos manipulada. Como la manipulación directamente al cerebro que sucede hoy en día con el movimiento, el género musical lo llamaron así, no sé qué musicólogo fue que lo llamó así, pero igual existen, siempre ha sido así, existen movimientos genuinos de las sociedades que nacen así, no tienen por qué ser un establishment. O sea, si se llaman reparto es porque es reparto y porque se sienten reparteros y se sienten gente vulgar y se sienten gente baja, y hoy en día está de moda demostrar eso. Pero es ahí donde la dictadura entra en el juego. ¿Por qué entra la dictadura en el juego? Y es el ejemplo que yo puse hoy, para promocionar este live hoy el sábado. Y el mejor ejemplo para que me entiendan a dónde quiero llegar. Porque si hay alguien que se ha aprovechado mucho más de que este género musical exista, ha sido exactamente la dictadura cubana. ¿Ya? Por eso te he hablado, escucha, mira. Estudiante sin semilla. ¿Alguna vez lo escuchaste en la radio cubana? No lo escuchaste jamás en la radio cubana, ¿viste? ¿Por qué? Porque ellos políticamente un disparo, una ametralladora contra la dictadura, o sea, no. El hip hop, menos que menos. Chacho, el hip hop, estás loco. De ahí salieron los ardianos, de ahí salieron esa cantidad de monstruos que desde que salieron fue tirando. No, pero que sirvió, que alto, que y no había una letra, no había nada que tuviera que ver con amor, ni con la poesía, ni con la vida. Todo era dictadura. ¿Viste? Entonces, desde el primer momento era un género que había obligatoriamente que censurar. Algo que no pasó y no ha pasado ni pasará con el reparto. ¿Por qué? Porque cuando tienes una sociedad, ¿ya? Cuando tienes la sociedad, lo más... A mí no me gusta decir lo más bajo porque no me gusta decirle a la gente que tú eres un vulgar, que eres un bajo, aunque sí lo son, pero no sé, porque es que en el caso cubano son muchas las influencias, y sobre todo hoy en día que ya no hay esa separación social por estatus, ya, por familias, que si el nivel un poquitico medio, el nivel un poquitico más, ya todos están iguales, ya todo el mundo tiene la casa destruida, ya todo el mundo está pasando el mismo hambre, la misma necesidad. En aquel tiempo no, en aquel tiempo había aún una marca, ¿no? De familias que eran muy pobres, pero no tenían, porque fuesen muy pobres, no tenían por qué ser ni reparteras, ni ser maleducadas. No era así. Tú no escuchabas tampoco tan fácil en una esquina 3 ping y 4 cojones. No lo escuchabas tan fácil. Ya en mi casa, donde yo me crié con mi madre y mis primos y mi familia por parte de madre, nunca escuché una mala palabra. Es increíble. Una familia también de mezclada entre negros y gente un poco más clara, qué sé yo, pero una familia que en esa familia no era que no se prohibiera, es que no era normal, no era normal en esa familia se gritara pinga, cojones, no era normal, no existía, sencillamente no existía, eso más bien lo hacía yo cuando estaba fuera de mi casa, pero en mi casa jamás, porque es que era anacrónico, en mi casa donde yo me crié, era anacrónico, pero lo mismo pasaba por la familia por parte de padres, que no tenían el mismo nivel ni cultural, bueno, cultural es otra cosa, porque mi familia por parte de padres es otra talla. Comparado con las dos familias, por parte de padres eran muchísimo más pobres.
Pero pienso que culturalmente, aunque es loco, pienso que culturalmente sí tienen un nivel mucho más cultural que mi familia de Marianao, porque eso viene por la música, ya que con mi familia por parte de padre siempre fue una familia muy musical. Mi padre, mi tía siempre fueron muy musicales, fueron ellos los que me llevaron a mí por primera vez a los festivales de jazz cuando era niño, mi padre, a los Guzmán, todos esos festivales de música. Yo los conocía desde muy niño, ya desde con 7, 8 años. A mí mi familia por parte de padre, o sea, mi familia de Vedado, que era la familia más pobre, para ver las cosas locas. La familia de Vedado que nació en el Vedado, era más pobre que mi familia de Marianao. Mi familia de Marianao sí era una familia con dinero, con una familia con un estatus, ¿ya? Y es la familia, o sea, más clara. Mi madre de piel muy clara. Mis tías siempre se catalogaron como negros. Ahí nosotros siempre fuimos negros, ¿ya? No solo los negros. Igual que los desvedados, pero cuando te das cuenta, te miras, no te das cuenta que los desvedados son mucho más negros que los de Marianao, ¿ya? Y la familia de Marianao tenía muchísimo antes de Castro. Mi familia de Marianao tenía dinero. Mi abuelo era un hombre de dinero, tenía dinero. No era millonario, pero era un hombre de dinero. Y mi familia por parte de padre no, pero a la vez, mira la contradicción. Sin embargo, mi familia por parte de padre siempre siempre lo vi que tenía un nivel cultural, lo que es la cultura cubana, la música, que era lo que me importaba a mí también mucho más, muchísimo más. Con mi familia, no recuerdo jamás que mi familia por parte de madre se haya montado a toda la familia y ido a ver un concierto. No lo recuerdo, no existía en mi familia por parte de madre. Sin embargo, por parte de padre sí, aunque eran más pobres. Ya. Entonces, para que se den cuenta de las contradicciones, que no son contradicciones, sino que una familia fue criada de una manera y la otra de la otra. Así de sencillo. Pero es para que se den cuenta, en esa familia por parte de padre, aunque era una familia pobre, siempre lo fue, mucho más que la otra familia. Ahí tampoco se escuchaban ni unos pingas ni unos cojones. No se escuchaba, entonces te das cuenta que era una sociedad antes del 59. Mi padre eran los jóvenes, los jovencitos, muy jovencitos, cuando triunfó la revolución. O sea, era la juventud cuando triunfó la revolución. Esa gente no era vulgar y era Cuba entera, era así. Cuba entera era así. ¿Ya? Gente, Cuba entera era así. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Que han sido rumberos, chabacanes. Esa es la idiosincrasia. Idiosincrasia no es cultura. La gente piensa porque los cubanos culturalmente no tienen nada que ver con la cultura. Esa es la idiosincrasia de ser cubano, la mezcla de africanos con español, el español. Ya, el gallego, el español de España es vulgar, es bajo, habla alto, grita. ¿Viste? Tienes que ir a Barcelona para ver los escándalos que dan la gente ahí. Tienes que ir a España para que veas de verdad de dónde venimos. Para que veas de dónde venimos, no tienes que ir a África. Para que veas de dónde de verdad la salación, tienes que ir a España para ver, para que te das cuenta que somos que de ahí salimos. Como aquel que dice, ¿viste? Entonces, antes no era así. Antes los barrios marginales cubanos, ya recuerden, La Habana, que es donde yo nací, donde yo me crié, donde toda mi vida viví hasta que salí de Cuba. Repito, los solares, como la gente lo conoce, el solar no era ni en Marianao, ni en Playa, ni en San Miguel del Padrón, ni nada en esos lugares. Eran de gente de dinero, de gente de clase media alta. Ya, los solares de eso era Vedado, Habana Vieja, que tú conoces. Las putas, los chulos, la mugre, ¿viste? Lo que es el reparto de hoy en día. Eso era para allá, para Vedado, Habana Vieja, ¿viste? ¿Quién te lo iba a decir en el Vedado? Sí, en el Vedado. Los guapos, los primeros guapos de verdad que yo vi en mi vida, ñaños y 20.000 cosas, los conocí yo en el Vedado, nacidos del Vedado, no que venían del Vedado, no, nacidos ahí en el Vedado, todo lo que es línea, todo lo que es eso por allá abajo, llegando por el Castillito, por ahí, todo eso era solares y gente arrestada,
viste gente arrestada que salía a matar para la calle. Entonces, le convino mucho a Cuba la pobreza, o sea, a Cuba no, a la dictadura, que la sociedad se fuese denigrando poco a poco, hasta llegar al punto de estar tan denigrada, o sea, pasando trabajo, pasando hambre, necesidades, ya. El nivel escolar fue decayendo brutalmente, muy rápido. ¿Viste? Los buenos maestros se fueron yendo, los que no se fueron muriendo. Y lo que quedó fue lo que tú estás mirando hoy. El reparto nacionalizado, ¿viste? De una manera obligada o no, el reparto completamente nacionalizado. Y eso le conviene, por supuesto, que a todas las dictaduras del mundo. Cuando tú no sabes leer, cuando tú no sabes escribir, y cuando te pasas el día escuchando pinga, cojones, la bajeza, no me importa, no me hace falta vestirme bien, porque al final, ya cuando toda la sociedad, ya la gran mayoría está en ese nivel, es ahí donde ya entra el aparato, ¿viste? En todas las formas y maneras de influenciarte la mente a su favor. Si tienes a la juventud controlada, ya, si la tienes controlada con perico, si la tienes controlada con el químico, si la tienes controlada con todas las drogas que existan habidas y por haber, y después le pones entonces, desde por la mañana y por la noche, vulgaridad en la radio, ya se puso de moda, ¿viste? Perdimos los frikis, perdieron los hiperos, perdieron todo el mundo, porque todo el mundo lo censuraron, nada más quedaron la bajeza viva, ¿viste? Porque la bajeza la puedo manipular, si no sabes leer ni escribir, yo te digo, coge un fusil en la mano y mata a este, tú coges el fusil en la mano y tú matas a este, ¿viste? ¿Por qué? Porque tú no sabes, a ti te importa un timbal, porque tú, ¿viste? Y entonces la sociedad completa hacia ese nivel, imposible en mi tiempo, y imposible en el tiempo más adelante, ¿viste? Los frikis de mi tiempo eran pastilleros de toda una vida. Se tomaba pastillas, que si Parkinson, que si Secobarbital, que si no sé qué cosa. Pero eso no te lo daba la dictadura. Esa es la gente robándoselo por aquí, robándoselo allá para arrebatarse. Y tampoco era así como tú lo ves ahora. Era todo muy, tú sabes, ¿viste? Jamás yo en aquel tiempo, era muy niño, era muy joven, en mis tiempos de fricandad, yo jamás, porque no lo veía en mi casa. Y además que no era de salón empastillarse, era mover la cabeza, fíjate, a base de agua. Porque ni alcohol tomaba en aquel tiempo, o la gran mayoría de toda la juventud. Las fiestas de friki eran nada, ahí no había alcohol, era rock and roll. 24/24. Al pecho. Hay dos joderos arrebatados. Ay, fulano está empastillado. Pero no era tampoco de salón, no era todo el mundo empastillado en una fiesta, no era todo el mundo arrebatado. Parecía, pero no era así, era todo el mundo a nervios, a base de rock and roll puro. Entonces eso no se podía infiltrar, no se podía de ninguna manera, porque era gente sana. Parecían que eran malos, pero no eran malos, eran sanos. Lo único malo que tenían en la cabeza eran anticastristas, porque el rock era Yuma. Entonces todo lo que es Yuma es anticastro, y Cuba siempre fue anticastrista. Vamos a quitarnos ya eso de la careta, que Cuba siempre fue un país en aquel tiempo anticastrista, un 80%, aparte de todo lo que es La Habana. Yo siempre hablo de La Habana, que es lo que yo conozco. Sé que los campos y esos lugares fueron muy castristas, por allá por Santiago y por todos esos lugares aparecieron toda aquella batalla en La Habana. No, La Habana siempre fue Yuma, La Habana siempre fue anticastrista. La Habana de mi tiempo, de mi juventud, de mi infancia, siempre fue en su mayoría anticastrista. Entonces, vamos para el lío. A ver si me sale. Este personaje que ustedes ven aquí. Grande exponente de la bajeza. El hombre nuevo ya parido así de una barriga. Va, coge. El hombre nuevo con todo lo que lleva el hombre nuevo. ¿Viste? Con todo lo que lleva el hombre nuevo. No hables de dictadura, no hables de Castro. Tú estás comprado por nosotros te damos a 10, te damos el oro, te ponemos en la radio, te ponemos aquí, pero tú eres el embajador de la bajeza a nivel mundial, ¿viste? Y por ende tienes que actuar como lo que eres, la bajeza, el reparto, lo más cochino, lo más desagradable, lo más vulgar.
Eso es lo que le conviene a la dictadura, que esté de moda. Y como eres, mueres. Así murió este muchacho. En la mugre, como muere un delincuente. Un delincuente de verdad que se respete. ¿Ya? Un presidiario delincuente va a buscar que se respete y muera así. Te dieron un tiro en la cabeza o te metiste, pasaste la vida entera, tú sabes, porque mataste a 2 o 3, tu vida entera en la prisión. Felicidades para Taiga, lo logró. Murió como tenía que ser, ¿viste? Como tenía que ser. Pero también tenemos a este que está aquí. ¡Paf! ¿Qué es entonces lo anacrónico en toda esta historia? Que es a donde yo quería llegar. Vamos a quitar la música. Un poquito. Que es a donde yo quería llegar. ¿Viste? Esto es fuerte porque ahí llegamos, ya vamos directo ya a la política, ya de verdad, de a lleno, ¿viste? Es muy fuerte, es muy fuerte. Estamos hablando de 2 personajes aquí. De entrada estamos hablando de un género que yo personalmente ni cuando ni cuando el otro, yo le descargué porque no era mi género. Ya soy mayor, o sea, y ya estás escuchando el background que yo tengo. Entonces, a eso súmale que estudié muchos años música, entre mis cosas, que musicalmente mi giro siempre fue otro. Entonces, cuando ya estos personajes nacieron, ya yo ni viví en Cuba. Entonces, era un género musical que completamente ajeno a mí, pero musicalmente, y más en un país tan musical como Cuba, todo el mundo sabía que este muchacho que está aquí, este de aquí, el Bismanuel creo que se llamaba, era un niño prodigio, de esos que se le llaman niño prodigio, desde muy joven con una voz increíble. A mí se me pareció desde la primera vez que lo escuché. No me gustaba la música que hacía, pero desde la primera vez me impactó. Me impactaron sus cuerdas vocales. Desde que lo escuché la primera vez. ¿Y esto qué cosa es? Y se escuchaba. Todo aquel que escuche música, o sea, todo aquel que estudió música se dio cuenta desde el primer momento que era ¿cómo se dice? Un diamante crudo. ¿Ya? Sin ningún tipo de técnica vocal, sin ningún tipo de estudios musicales, sin aprender cómo se coloca la voz, nada, un diamante crudo ahí, va para caer. Un impacto dentro y fuera de Cuba. ¿Ya? Un impacto dentro y fuera de Cuba. Una de esas voces que la tuvimos poco. Yo me atreví a compararlo con Benny Moré. Para mí tenía muchísimo su tesitura, su historia entera, no sé, para mí, yo no sé por qué de primer momento lo comparé con Benny Moré, porque era también un barítono o un tenor. Ustedes quizás no saben de eso, las voces se van disculpe. Las voces tienen cada una su registro y musicalmente tienen un nombre. Cuando cantas así muy alto eres un tenor, después eres un barítono y después van cambiando, eres el bajo. En vez de 20.000 tallas para descifrar las voces de cada cual. Para mí era como o si no era un tenor, era más o menos un barítono alto como Benny Moré. ¿Ya? Que aunque no eran cantantes de ópera y nada de eso, te das cuenta que eran hombres con cualidades, que eso es Dios, caballero, eso no se aprende, eso no se aprende. Este muchacho era para haberlo metido en una escuela de música, o no en una escuela de música, no en una escuela de canto, y decirle, bueno, ahora que ya tú estás ready ya para salirte para la calle, ahora es que ya te damos filas, ¿viste? Ahora es cuando te damos filas de verdad. Para que tú aprendas a dominar tu voz completa. ¿Viste? En Cuba en aquel tiempo, lógicamente, como la dictadura, todo, absolutamente todo lo que nace de pueblo, siempre le pone el ojo. Ya. Acuérdate que el reggaetón al principio ellos mismos lo veían como un género vulgar, ¿viste?
un género muy chabacano, no, esto no. Y empezaron al principio el reggaetón en Cuba. Yo no estaba allí, pero la gente lo decía, ¿viste? Hasta que se convirtió muy rápido en género popular. Hasta el día de hoy. Fueron muchos exponentes, no solamente él, muchísimos exponentes. Y después llegó el otro delincuente. En fin, a lo que yo me refiero, como que este muchacho, el Tiger, haya tenido talento, yo no sé porque yo no lo escuché nunca. Hasta el día de hoy jamás lo he escuchado. Yo solo conozco su historia, pero la música de él yo no la he escuchado nunca. Yo no sé cómo es su voz, si es un tenor, si es un bajo, porque no, jamás he escuchado su música. No ha entrado jamás por ninguno de estos canales. Y la música de este otro muchacho, lo que más así fue la tuba, que fue lo que escuché, y después otras cosas, y eso bastó ya para no escucharlo ni seguirlo, pero sí saber que se trataba de un talento nato, lo que es la voz, un talento nato, hasta que lo comparé yo mismo. Yo hice la comparación de él con Benny Moré. Yo dije, esto es un Benny Moré. Un Benny Moré, un sospito de eso, único. Eso es una sola vez. Esos son 2 o 3 veces este año y después espera 50 años para que salga otra vez. Entonces un tipo así de eso que es de barrio, de calle, que nunca en ninguna parte no fue a ninguna escuela, no fue nada. La voz se la dio Dios cuando nació así. Coge, pa. Mira lo que puedes hacer con esto. Entonces, a pesar de hacer más o menos el mismo género de música, los finales de cada uno fueron tan diferentes. Fueron tan diferentes los finales de estos dos muchachos. El uno murió como vivió y el otro murió tratando de cambiar su vida, buscando un horizonte. En Cuba no tenía posibilidades, en Cuba nadie le iba a grabar, en Cuba nadie le iba a dar un nada en su tiempo a Elvis Manuel. Más o menos estaban tratando de darle chance, que sí o bien va. Pero la gente en el Yuma le dijo, oye, no te metas en esa candela, que ahí lo que te va a tocar es lo de todos los artistas, ¿viste? Echa para acá, que aquí ya tenemos todo cuadrado para ti. Y el muchachito se lanzó al mar, lo hicieron mal las personas que lo querían ayudar, lo quisieron ayudar de una manera muy peligrosa y para sacarlo de aquel infierno, ¿ya? Sacarlo de aquel infierno y rápido porque era un muchacho que se sabía que en cuanto pusiera un pie en los Estados Unidos iba a dar dinero. Mucho dinero. Y en el capitalismo se vive así. Aquí se vive así. Fíjate, si es así que lo apostaron todo, lo montaron en una lancha y le dieron lánzate. Que te están esperando. Pero como políticamente eso tiene un contexto que va directamente con la dictadura cubana, la muerte de este niño jamás tuviste que le hicieron ni un velorio nacional, ni el Granma habló, ni el pueblo cubano se tiró a la calle a llorar. Y mucho menos en Miami, ahí fue donde se hizo un poquito más de bulla, ahí en la Florida, pero bueno, en Cuba, donde nació, donde vivió la madre, fue la que tuvo que correr la labor, se vivió todo aquel drama, se vivió a base de redes sociales. Estamos hablando de los primeros tiempos, así más o menos, no los primeros tiempos, pero bueno, cuando las redes sociales ya se estaban más o menos ya siendo aquí, ¿no? Aquí siempre hubo YouTube desde que empezó esa historia, pero bueno, me refiero a nivel cubano, ¿viste? Pero Cuba Debate jamás dio una noticia. El Ministerio de Cultura, como lo hicieron a otros delincuentes, jamás. Ahí no salió nadie. ¿Por qué? Por el contexto. El contexto era importante. ¿Viste? El contexto era otro. 10 años después salió el delincuente, puso 2 o 3 hits, ya estaba, ya la delincuencia era parte, o sea, ya la bajeza cultural estaba tan impregnada, ya estaba tan manoseada por la dictadura que se la abrieron todo. Ya esto es lo que hay porque esta gente los tenemos controlados, ¿viste? Los tenemos controlados. Ellos no van a ir a Miami a decir abajo Fidel, todo lo contrario. Es más, vamos a darle un cursito a todos ellos de inteligencia, contra inteligencia, chivatería, eso, y después lo vamos a soltar y nosotros mismos lo vamos a financiar. ¿Ya? La gente se puso un tiro en el cielo
cuando este muchacho Otaola le puso el dedo a Bebechito y a toda esa cantidad de carajo. La gente se eriza y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que no son, no son, no, sí son. Sí son, quieras o no, agentes todos directos de la seguridad del Estado. Trabajados. Financiados. ¿Por qué? Porque es una sociedad. De entrada no son músicos, que esa es otra talla también. Esa es otra talla. Recuérdense que a partir de que todo esto funciona, a partir de que tú puedes ¿cómo se dice? Con una lata y un palo electrónico hacer música, ya te llamas músico, ya, ¿viste? Y ya ganas dinero hasta Grammy y todo. ¿Viste? Pero no es así, nunca fue así. Nunca fue así. Entonces vimos como estos dos exponentes, los dos murieron, pero el contexto fue completamente distinto y vimos como a uno, al más vulgar, al que no debía haber salido nunca a representar a Cuba en ninguna tarima, en ningún lugar del mundo, ni dentro de Cuba, ni fuera de Cuba, a ese sí. ¿Viste? A ese sí. Al otro, al angelito que salió buscando no solamente libertad, sino buscando su futuro. A ese no. A ese no nos conviene, bro, estar loco. Ese en cuanto llegara a Estados Unidos, lo primero que iba a decir era, espérate, Fontana, cantar la tuba. Fidel, tú me tocas la tuba. Ese es lo primero que iba a cantar el Luis Manuel en Estados Unidos. Sin que se lo pidiera nadie. Después de haber metido el recorrido aquel en lancha, después de haber arriesgado su vida, lo primero que le iba a cantar en Miami iba a hacer eso. Castro, tócame la tuba, mira, llegué. ¿Viste? Este otro delincuente no lo iba a hacer, jamás lo hizo. ¿Por qué? Porque era un delincuente ya manipulado. Ya la dictadura, ya la dictadura, junto con el Ministerio de Cultura, ya se habían completamente, ya estaban seguros de que este personal, este producto nuevo, cultural, que estamos promoviendo y exportando al mundo, está manichado por nosotros. Además que lo estamos promoviendo y pagando nosotros. Aquí ya se cerró el dominó. Y salió toda la caterva. Entonces ya se destapó la olla. ¿Viste? Se destapó la olla. Ya hoy en día, la música que más se escucha en Cuba es el reparto. La música que más se escucha cubana fuera de Cuba es el reparto. ¿Ya? Es la pinga, es el cojón, es el bollo. Mi papá ya de 40 libras. ¿Viste? Y no solamente los textos, es el texto y es el personaje, ¿viste? Es el porte aspecto del personaje actual, músico. Oye, ni en el tiempo de los rockeros, con los pelos largos y la frigandad. Ni en ese tiempo, ¿viste? Ni en ese tiempo. El hombre nuevo está completo, musicalmente, como ya tú sabes, éticamente. Lo que hay para afuera es la raspa que dejó Fidel Castro en la cazuela. La raspa. Aquí coge el hombre nuevo, toma. Pa. Y ahí salieron los chocolates, y ahí salieron toda la caterva. Toda la caterva salió de ahí, ¿viste? No es 50 Cent, no es el hielo, no. Es el exponente cubano del género que más suena. Si no eres repartero, tú no suenas. Si tú no eres vulgar, tú no suenas. Si tú no eres lo más desagradable, tú no suenas. Y no se te aplaude y no vendes. Es fuerte. Es fuerte. Pero bueno, es ahí a donde ellos querían llevar a la sociedad cubana, a la juventud cubana, y lo lograron. ¿Tú crees que mañana, cuando aquello se caiga, o por su propio peso, o no, tú vas a ver nosotros, ya los viejos ya, nosotros vamos a ver algo lindo, algo parecido a aquello que nosotros vivimos? No, nosotros nos vamos a encontrar con lo más denigrante, una sociedad denigrante, analfabeta, completamente analfabeta. ¿Ya?
que no sabe ni leer ni escribir. ¿Ya? Ni leer ni escribir. Estás mirando en las redes sociales, cada vez es más claro, es más expuesto cómo el cubano no sabe, el cubano joven de hoy no te pone una oración que no tenga 100 faltas de ortografía. En mi tiempo era imposible. El rockero más rockero, el friki más friki, el más empastillado, te sabía poner su nombre y te sabía poner una oración completa. Porque lo aprendí en la escuela. Porque tenía buenos maestros. Y porque la juventud, junto con sus padres, no estaban infiltrados. Ese no era el objetivo, llevar en aquel tiempo, llevar a la sociedad a ese nivel. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Y eso es lo que hay. Y compagina mucho con lo que le importa a la dictadura. Ya les repito, porque cuando tú eres un bruto, se te puede manipular. Cuando eres un bruto se te puede manipular. Repítela, a ver la foto, mira la foto. Mira la diferencia. La cadena del cuello de uno y la cadena del cuello del otro. ¿Viste? Estás mirando el elemento. Tú me entiendes lo que te quiero decir. Vamos a escuchar un poquitico más aquí a Estudiantes Sin Semilla. Escucha, esto es lo que no se puede poner en la radio. Quiere irse a casa con Goma, se va camino a casa. El general quiere irse a casa, ya se cansó de la prisión. El dice que se va, ay que se va, no va a virar para atrás. Ay que se va, que se cansó de la locura, quiere vivir la vida pura. Él quiere vivir, no sobrevive. Él quiere alabar, bajo la luna nueva, bajo la luna vieja, bajo las estrellas, el nombre del ya, el nombre del ya. La tierra cultivar, su comida sembrar, su cuerpo alimentar, de alta natural. Sentarse junto al fuego, ponerse a meditar, vivir en armonía, animales son familia, ser uno con el todo, viviendo con el ya. Viviendo con el ya, viviendo con el ya. Congo Man quiere irse a casa, Congo Man se va para la montaña. El general quiere irse a casa, ya se cansó de la prisión de Babilón. Congo Man quiere irse a casa, Congo Man se va camino a casa. El general quiere irse a casa, ya se cansó de la prisión. Porque son de la loma, profesan en el llano. Porque son de la loma, profesan en el llano. Basta. Porque son de la loma, profesan en el llano. Basta. Porque son de la loma, profesan en el llano. Basta. Y recuerden, los montes traerán paz a las ciudades. Uli Manuel Rey Selassie y la obvia de ya. Rastafari. Estás escuchando Cuban Radio, el sonido alternativo cubano de la radio. Hecho a fra, a la comando, a la mopata, suayo, para suayo. Para suayo,
Jesús para los niños, wolo wolo lo ya todo mal. Jesús a la guana y los de, Jesús a la guana y los de, Jesús remo. Jesús dará coile, Jesús suayo dará coile. Jesús dará coile, Jesús suayo dará coile. Mo tu cuerpa pa mi a la roche. Jesús barangó, kini male yo elewa. Jesús barangó, kini male yo elewa. Kini male yo. Sí. Seguimos aquí en Cuban Radio, la sonido alternativo cubano de la radio de gente. Estoy aquí, Eric González es mi nombre. Aunque no lo parezca, sí estamos aquí conectados aquí. Así que nada, seguimos en esta sesión de radio especial. Este fin de semana ha sido un poco distinta al normal. Pero bueno, vamos a seguir. Yo quiero cerrar el tema de ahorita, cerrarlo así no con broche de oro, pero sí quisiera cerrarlo con un llamado a la sociedad cubana a reinventarse, a sacarse las pulgas castristas del cuerpo, a bañarse, a quitarse el muro castrista, ¿viste? La peste comunista por fuera y por dentro.